Si el año pasado en la víspera de difuntos terminamos así, este año no íbamos a chantarnos. Volvemos a Belchite a coger el toro por los cuernos. ¡Hola! Y al fantasma por la tela. Un personaje terrorífico de andar por casa y que tiemble la niña Medeiros de Rec. Quique Jiménez, se ha cagado aquí. En este Aftersun de otoño de Todos los Santos. Como Froilán, igual. ¡Ahí va! ¡Calla! Es verdad, las fiestas grandes han acabado por este año. Así que Aftersun opta por viajar en el tiempo para vivir las fiestas de principios de siglo, del siglo XX. Estamos en Maluenda en 1927. Y celebramos pues la llegada del cardenal. In nomine Patri. Yo soy el boticario. Cuando mi abuela nació, lo hacían así, cariño mío. En el DeLorean hasta Maluenda, en la espectacular recta final de este Aftersun de otoño. Vamos a conseguir que todo salga bien. Y hoy, por fin con la llegada verdadera del otoño... ¡Ay, qué frío! Nos despedimos del burladero festivo. ¡Adiós, muy buenas! Y es que, amigos, ¡vuelve el capazo! Búscanos por las calles y opina. De los precursores de la cultura de los corrillos y los adeptos a tomar la fresca, sea verano o sea invierno, llega hasta Aftersun otra arraigada opción de ocio de los aragoneses. Cogerse un capazo. Esto es, que el ciudadano se lía a hablar sobre un tema concreto o no, vecino va, vecino viene. Una costumbre elevada hoy en día a la categoría de arte. Hoy, en el capazo, hacer el ridículo. ¡Ay, que me caigo! Hoy en el Capazo hablamos de hacer el ridículo. Recuerdo una vez que estábamos en una ermita cantando unas salves. Primero cantaban las mujeres y luego los hombres. Pues yo no me di cuenta y canté cuando no me tocaba. Me quedé sola cantando. Una vez que me cogí una borrachera, me subí a bailar al escenario de la discoteca de la tarima solamente con los calzoncillos. El día siguiente cuando me desperté dije, ¿y esto qué coño hice ahí arriba? Unas veces cuando tropiezas y te caes. Vamos, temor. Hacer el ridículo es hablar cara a personas y meter la pata en alguna palabra. Siendo maestra, pues la verdad es que ridículo pues no siento, porque yo hablo y si no me río, a lo mejor lo sustituyo por una sonrisa y punto. Es que hacer el ridículo es muy frustrante. Somos un poco alegres. Cuando nos gusta cantar una jota, aunque sea porque cambie el tiempo y nos llueva. Cuando tenemos la ironía esa, bueno, reímos de casi todo. Sí, una vez analizado, yo pienso que todo el mundo estamos dispuestos a hacer el ridículo alguna vez. El vernos aquí con una capacica y aquí hablando, pues sí que hacemos el ridículo. Pero como es para Aragón, pues toma castaña. Eso, cuando ocurre un hecho ridículo, no hay que preocuparse y hay que sonreír. Y alegría, que somos así. ¡Qué curioso es el mundo! En Brasil viven en pelotas, en Portugal en braga y en Tanzania prefieren el tanga. En Nicaragua están en cama y en Filipinas siguen en el nido. Algunos querrán salir de condón en Estados Unidos y otros muchos de popó en Perú y de cagan en Uzbekistán. Que nadie tema que en Turquía viven en la ciudad de Balmán. ¿Y en Aragón? ¿Dónde vivimos? Buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano de esta nuestra querida comunidad llamada Aragón. Hoy, Belchite. Se acercan Halloween y el Día de Todos los Santos y, como no podíamos pasar sin visitar el pueblo nuevo y el pueblo viejo. Y esta vez sí, conocer a su vecino más distinguido, Juanma, el fantasma. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, ¿quién es? Hola, Dios, qué catarro llevo. Ah, sí. ¿Es la redacción de Aftersun? Sí, aquí es. Buenos días, soy un vecino de Belchite. ¿Vosotros sois los que el año pasado vinisteis a hacer psicofonías al pueblo viejo? Sí, de hecho fuimos a pasar la noche y...
sí, total que eran 3, me robaron la tienda, la grabadora y todo, sí, sí. Ya bueno, pues yo llamaba porque tengo una exclusiva que hacer sobre el fantasma de Belchite. ¿Qué me dice? Sí, vengan hoy por la mañana al Pueblo Viejo si lo quieren ver. Sí, sí, claro, ¿dónde quedamos? Pueblo Viejo, Juanma. ¡Hola! Sí, aquí es. ¡Ah! ¡Hola! Sí, aquí. Ahora abajo. ¡Vale! Jolín, creía que no nos íbamos a encontrar nunca. Hombre, no te asustes. Pero cómo no me voy a asustar, pero ¿tú eres? Juanma. ¿Qué Juanma? Juanma el fantasma, el de Belchite. Si es que de verdad. A ver si ahora que me dejo ver, no me vais a reconocer. Ya perdonará usted, Juanma, que así de primeras, ya sabe, de día y en plan nítido, pues no lo he reconocido, pero que... Calla, que estoy hasta las narices ya. Si es que por eso les he hecho llamar. Cuénteme. Ahora le cuento, si es que... Pero hombre, por Dios, no se puede estar usted quieto. Ya disculpará usted, pero que es que yo soy un fantasma de los hiperactivos, además. Es que no me puedo estar quieto, que es que ya lo ve usted. Pues como te decía, que estoy hasta las narices. Llevo 50 años en este pueblo y no he dormido ni una noche tranquilo. Cuando no es un parapsicólogo de estos locos, son los chavales que vienen aquí a acampar, tal. Esto es un sin Dios. Y reivindico mi derecho a dormir. Ya, pero ¿y usted no cree que toda esta fama se la ha ganado usted a pulso? ¿Pero qué va? Pero si llevo una vida más tranquila y más discreta que para qué. Si es que no me he dejado ver. Ya, hombre, pero usted tiene que entender que es que un fantasma no se ve todos los días, que la gente tiene curiosidad. Uy, pero yo no soy un fantasma cualquiera. Llevo 50 años aquí y no te digo más. Y te lo digo todo. Aquí donde me ve, yo he acojonado a reputados estudiosos. Y que Jiménez, se ha cagado aquí, se ha cagado. Ya veo que es usted bastante fantasma, pero bueno, ¿y qué piensa hacer para cambiar toda esta situación? Pues mira, muy fácil. He pensado en integrarme y me voy a vivir al Pueblo Nuevo. ¿Y usted cree que lo aceptarán? Pues no lo sé, vamos a verlo. Tenga cuidado usted. Sí, no se preocupe. Y yo lo llevo aquí todo controlado, si llevo toda la vida viviendo para aquí. Me sé todas las piedras con los ojos cerrados. Buenos días, señora. La madre que me parió. Ahí va. ¿Qué tal estamos? ¿Bien y usted? Bien, ahora vengo del Pueblo Viejo, que llevo 50 años ahí viviendo. Mi padre. Hola. ¿A que me meto dentro? ¿De dónde venís? De Alicante. De Alicante. Pues si sois de Alicante, ¡ahora para adelante! ¡Venga, hasta luego! ¡Buenos días! Pero hombre, pero no se asusten. Venga. Buenos días, mire que vengo del Pueblo Viejo y es que ahí no teníamos estanco. Que vengo a comprar un paquete de tabaco. Negro. No, hombre, no, fantasma. Juanma, es que tienes que darle tiempo a la gente porque un fantasma no se ve todos los días. Entiéndelo. Ya, pero es que, no sé, yo no hago nada malo. Cago en los fantasmas por el día. Estos tienen que andar por la noche. Ya, pero que es que, como me he salido del Pueblo Viejo... Ay. Eres caro tú de ver por aquí, Jo. Ya lo sé, ya. En tiempos en el Pueblo Viejo hablaban que salían por la noche, Me quiero integrar aquí en el Pueblo Nuevo. Algunos te van a pillar miedo por ahí, Y aquí de chavalas, ¿cómo va el tema? Pero tú eres un fantasma macho. Pero muy macho. Pues no se te nota, porque esto no va levantado, ¿Qué tal están las mujeres por aquí, por el Pueblo Nuevo? Ya ves, está el pueblo pelado. Vete a la residencia y tendrás allí muchas. Venga, va a la residencia. Nada, algo más jovencico. Hola, buenos días. ¿Pero qué haces por aquí? No te asustes. Madre mía. Mire, que soy Juanma, el fantasma del Pueblo Viejo. Ah, vale. Pues venía aquí a ver si me quiero integrar con la gente y aparte pues que tengo que comprarme pan o algo típico de aquí de Belchite. ¿Qué es lo que tenéis típico? ¿Y típico las magdalenas? Pues unas magdalenicas. Oye, una preguntita. Dime, Maño. ¿Y estos mozos son de aquí del pueblo o qué? Este joven sí, este mismo sí. Anda, que yo también estoy muy bueno, que las habrán engañado. ¡Mira! ¡Ahí va! Calla. Bueno, gracias, señora. Venga, que vaya bien. ¡Hasta luego! ¿Cómo me mola asustar los gatos? Me encanta. Bueno, Juanma, pues no ha ido tan mal, ¿no? Hombre, la verdad es que no me ha ido nada mal. Encima me han regalado hasta magdalenas. Ya, ¿y están buenas o no? Pues la verdad es que no lo sé, pues no sé cómo comerlas ahora. ¡Qué depresión!
¿Está qué? Afónica. Pues entonces, ¿qué te voy a decir, mi hermana? Tendría que tomarme algo caliente para la garganta. O te echas agua caliente por encima y ya No, está. hombre, beberlo. Ajo picado y poner un trocito de ajo donde duele la muela. Yo no lo he dicho nunca. Lo he oído, lo he leído, no me acuerdo. Con decirte que soy naturalista y me curo con hierbas, para el hígado el boldo. No hay cosa mejor. Una cataplasma, ¿eso qué sería? Yo lo he oído mucho, lo de la cataplasma. En el ojo hacía manzanilla y tenía una cosita que se echaba la manzanilla y tú te hacías así en los ojos cuando te picaba. Por las cataplasmas, pues eso, te ponían normalmente de calor. Más que de nada. Pero se ponía unas hierbas o algo en una tela, ¿no? Por ejemplo, se cocía pues las malvas, que era un remedio casero. Luego se ponía en la parte del cuerpo que necesitaba. Y todo eso, pues sí, notabas alivio. Todo era hirviendo hierba, con hierbajo, ¿comprendes? Uno valía para una cosa, otro valía para otra. O en aquellos tiempos cuando caías malo cuando eras chico, te daban aceite ricino y cosas de esas. A mí me curaron en un pueblo que fui, que me picó una avispa, se llevaron corriendo a la calle y ¡pum! Se ponía barro. También a mí me pasó lo mismo, me picó una avispa y con barro. Para las anginas, un trozo de manga de jersey o de calcetín o de algo que lo llenabas con sal caliente, la calentabas en una sartén y a ponerlo aquí, que se te ponía esto rojo. Pero hacía su efecto. Y había un ungüento que le decían el ungüento de la pollera, que decían que lo vendía una mujer en las escaleras del mercado, que lo hacía ella. Pues para todo valía. El ungüento de la pollera, aquello valía para te rompías alguna cosa, vale, aquello. Ahora todo el mundo va a la seguridad social y la vamos a arruinar poco a poco. Muchos aún no estamos acostumbrados, pero sí, amigos, el siglo XX es cosa del pasado. Tanto que algunos somos tan retro que comprobamos de forma entrañable que hasta nuestras mayores antiguallas son ahora el colmo de la modernidad. Ustedes dirán, seguro que aún guardan sus propios artículos desfasados. Pues bueno, pa' por sí. Yo muy pocas cosas, no me gusta guardar. Mi mujer guarda todo. Un móvil que andaba a pila, a pilas pequeñitas todavía. Cámara fotográfica, sí, de las de fuelle. Pues el candil de la casa de mi abuelo y que no lo encuentro, por ejemplo. Abre cartas, porque ahora no escribe una carta más que los bancos y todas son de esas de abrir pronto. Sí, tengo una máquina de escribir, una Olivetti eléctrica. ¿Por qué no guarda esas cosas? Porque no sé dónde tirarlas. Los artesuneros también tenemos nuestra vena nostálgica. ¿Cuánto cobraba usted en el siglo pasado? Yo en el siglo pasado, a segar, cobramos 10 duros y el gasto. Y a dormir al pajar. Me voy a ir al siglo pasado a comprobarlo, no me lo creo. Sí, ya te lo puedes creer ya. Y si eso incluye irnos de fiestas, aún mejor. Cojo mi máquina del tiempo y me voy al siglo pasado, a principios del siglo XX. ¡Ay, qué mareo, qué viaje tan largo! Bueno, nos hemos venido a principios del siglo XX porque aquí en Maluenda quieren comprobar en sus propias carnes si cualquier tiempo pasado fue mejor. ¡Ay, qué mareo! Se hace saber que ha llegado una reportera de Aftersun a este honorable pueblo de Maluenda y es muchísimo guapa. José Manuel, ¿dónde estamos? Pues hoy concretamente estamos en Maluenda en 1927. Hemos creado una actividad de recuperar las costumbres y tradiciones de Maluenda con un momento concreto de 100 años atrás y aquí estamos. ¿Qué celebramos hoy? Porque he llegado, gracias a Dios, he llegado en un día de fiesta. Por supuesto, hoy celebramos pues la llegada del cardenal. Viene a inaugurar las nuevas escuelas. Tenemos al maestrico de contento. Recibid, hijos míos, telespectadores de Aragón Televisión, la bendición de Dios nuestro Señor Todopoderoso. In nomine Patri, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Señora, sí, dime, cariño. ¿No estaba mucho mejor, no está la Thermomix? No, porque antiguamente no estaba la Thermomix. Ya, por Cuando eso. mi abuela nació,
lo hacían así, cariño mío. ¿Y qué hacen aquí? Pues mira, ¿Chorizos? estamos haciendo morcillas. Morcillas. Que esto no lo hace la Thermomix. No, que eso no lo hace la Thermomix. Esto hay que hacerlo así. Ahora lo hacen artesanalmente, pero esto es mucho más bonito. ¿Y qué es lo que más vale del cerdo? ¿Qué es lo que antes más decían? Esto para mí. Pues antes, en este día, lo que más se comía eran todas esas tajadillas que vemos por ahí, pero por supuesto la pieza de más valor eran los perniles. Los jamones. Que entonces eran perniles y se cuidaban pues muchas veces para regalos, porque el propio del jamón, pues del dueño del cerdo, había que regalarlo, había que... Pero bueno, se aprovechaba todo. Hombre, en 2011 si te regalan un jamón también es bienvenido, ¿eh? Bienvenido, por supuesto. Que estamos con una de las familias pudientes de Maluenda. Sí, yo soy el boticario. ¿El boticario? El boticario, sí. Que las toca. Claro, soy el único que las toco aquí. Y enséñanos el reloj de oro que tenía que... Me la acaba de robar este. Se nota donde hay nivel. Sí, sí. ¿Qué diferencia en aquellos años un hombre que tiene dinero como el boticario del pueblo al que no lo tiene? Hombre, ¿En qué pues se nota? pues ya ve cómo he visto yo y cómo visten ellos. Elegante, elegante. Y ya sabe que hablo un poco mejor que ellos, que no se me va el... Sí. Sí. Para la época que es, vamos, la envidia de las mujeres de Maluenda. Es que es otro estatus. Ah, que eso en aquella época, pues eso, el Estaba estatus social se marcadísimo. marca un poco por la vestimenta que llevamos, pero vaya colores, ¿eh? Es que en primavera, bueno, cuando se sale del invierno y cuando va a entrar el invierno, pues los colores que predominan en París son estos. ¿Mandan ustedes ayer más que hoy? Ayer estábamos entre las fuerzas vivas, entonces estábamos en un papel más retirado. Hoy tenemos que poner orden en este pueblo. ¿Se hace botellón? ¿Aquí también? ¿Qué es eso? Eso no existe, eso no se entiende. Eso no lo entendemos. Pero señora, ¿quiere que se lo lave yo en casa, que tengo lavadora? No, que sale más blanco con el jabón. Seguro. La fotera oficial de la ¿Tú has cofradía probado? hace saber... Seguro. Yo no he probado porque yo ya nací con lavadora. Pues sale mejor con el jabón, más blanco y con mejor olor. Olor a limpio. Es que yo soy de pocas palabras. Pero usted ¿cómo vive en esta época? ¿Se ve mejor que hoy en día? Sí, se ve mejor. Sí. ¿Por qué? Porque no había tanto trejemaneje. Perdona, que soy nueva en Maluenda y me han dicho que viniera aquí a comprarme un piso y me encuentro con esto. Pues nada, aquí estamos haciendo el adobe para luego hacer las casas. Aquí tengo a mis compañeros que ellos más o menos ahora estamos amasando aquí y ahora haremos el adobe, los ladrillos y veremos a ver cómo luego mandaremos a los albañiles. Aquí no tenéis ni idea de lo que es la crisis del ladrillo, ¿no? Aquí no hay crisis ni nada, en nada. Aquí estamos todos trabajando de momento. ¿Y yo para una casa cuándo tendría que esperar? No, hasta Pues que se haga ladrillo a ladrillo. Ladrillo a ladrillo hay que hacer mano a mano y luego, pues yo qué sé, a lo mejor un año, tampoco mucho. Aquí hay gente del siglo XX, pero también hemos pillado algunos del siglo XXI. Seguro que no podrían volver al pasado sin alguno de sus objetos de ahora. Es que he venido del siglo siguiente con esto. Y no tengo ni cobertura ni nada. ¿Saben lo que es eso? ¿La cobertura? Sí. ¿Ustedes sin qué no podrían vivir hoy? Sí, sin una mula. ¡Comprobado! Cualquier tiempo pasado no fue mejor, pero hemos ido cogiendo pequeños trocitos de lo bueno de 1927. Nos quedamos aquí en Maluenda. ¡Sonrían! ¡Patata! Hasta aquí el programa de hoy. La próxima semana, por celebraremos hasta el Día de la Suegra. Lo venderemos todo en el armario de la tele, el Artesur, en el Rastillo de Aragón. Y visitaremos el pueblo de Pancrudo. Puedes seguirnos en Facebook y en Twitter. Hasta la semana que viene. ¡Hasta la próxima, Artesur! ¡Hasta luego, Artesur! Y le dije a su mujer, vigila a tu marido que tiene una cara putero.